clínico. Es una paciente, supongo que se ve la pantalla. Es una paciente de 32 años, es mujer, y que acude a su médico por presentar una masa palpable en hemiabdomen izquierdo. ¿Se ve, verdad? ¿Aló? Sí, doctor, sí, Hola, sí. hola. ¿Aló? Hola, ¿alguien me puede responder? Sí, se puede observar, doctor. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, una mujer joven, de 32 años, con una masa palpable en el abdomen izquierdo. Se le solicitó una tomografía. Estos son los músculos transverso y oblicuo del abdomen. Este es el músculo recto abdominal. Los otros músculos transverso y oblicuo, recto abdominal. Y claramente se ve que este músculo está aumentado significativamente de espesor en un corte axial, en un corte sagital, claramente de contornos muy bien definidos. Esta paciente le dan analgésicos pensando que esto era un hematoma del músculo recto abdominal por algún trauma, pero meses después no cede ese aumento de volumen, es más, aumenta el tamaño de la lesión y se asocia a incremento del dolor, por lo que solicitan una resonancia magnética en la cual en secuencias T2 es una lesión hiperintensa heterogénea, blanca y con otras áreas de menor intensidad de señal, o sea, no es una señal homogénea. En secuencias T1 es más baja su intensidad, pero también tiene dos intensidades. Y cuando se le administra contraste en distintas fases, hay impregnación progresiva e intensa de la lesión. Por supuesto, acá tenemos que ver varias cosas. Tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales. ¿Será un hematoma? Por supuesto que un hematoma es poco probable porque tenemos captación de contraste y el hematoma no tiene por qué captar contraste. ¿Será un tumor desmoides, que es un tumor benigno del músculo? Puede ser. Un endometrioma puede ser, es una mujer joven. Un lipoma, obviamente el lipoma necesitase tener señal en resonancia de la grasa o en tomografía también de la grasa y aspecto que no tiene, por lo tanto descartamos el lipoma. Puede ser un sarcoma del músculo, puede eventualmente ser un linfoma, sí, o un neurofibroma también. O sea, el diagnóstico diferencial es bastante amplio, exceptuando el hematoma y el lipoma. Esta paciente resultó después de la biopsia un tumor desmoides. El tumor desmoides no es un tumor infrecuente, constituye un 30% aproximadamente de las masas abdominales y se da en mujeres en edad reproductiva. Son lesiones en general benignas, pero que tienen una capacidad de invasión local. Por lo tanto, con este ejemplo estoy tratando de mostrarles cuál es el beneficio de las dos técnicas. La ecografía también tiene un rol en este tipo de patología, aunque la tomografía y las resonancias son significativamente más aportadoras de elementos diagnósticos. Muy bien. Vamos entonces a salir de esta pantalla y nos vamos a ir a buscar el tema de hoy. ¿Y dónde tengo mi...? Aquí.
Radiología del cuerpo entero. Aquí estamos. La anterior vez habíamos comenzado a ver patología de hígado. Vamos a recapitular un poquito lo de hígado para seguir el hilo. Esto hemos visto, se ha visto, ya se ha visto, ¿no? Esto hemos comenzado, bien. Intervencionismo, patología hepática. Ya, habíamos hablado de que la patología hepática que nosotros podemos valorar con los métodos de diagnóstico son compromiso difuso o lesión focal. Vamos a dar algunos ejemplos. Patología focal, habíamos mencionado que antes de evaluar el hígado necesitamos, por supuesto, conocer la anatomía y la segmentación actual, que está determinada por las venas suprahepáticas, las 3 venas suprahepáticas, y por las 2 ramas izquierda y derecha de la vena porta, que nos van dividiendo los segmentos hepáticos. Doctor, disculpe, No ¿está seas... compartiendo pantalla? Disculpen, bien que me ha hecho recuerdo, no he compartido esta pantalla. Gracias. Sabes, por ir rápido, uno se tupe. ¿Dónde estás? Share screen. Aquí debe estar. Ahora sí van a tener la pantalla. Supongo. ¿Sí? Sí, se ve, doctor, gracias. Perfecto. A esto me refería cuando hablaba de segmentación hepática, que está definida por las venas suprahepáticas y las ramas en el sentido vertical y las ramas derecha e izquierda de la vena porta en el sentido transversal, lo que nos da los 8 segmentos del hígado. Para su localización y de darle al cirujano las localizaciones más precisas. La lesión focal benigna más frecuente del hígado corresponde a los quistes hepáticos. Los quistes hepáticos son lesiones habitualmente redondeadas, de contornos bien definidos y que tienen una pared imperceptible. Nosotros con ninguno de los métodos de imagen vamos a poder medir en un quiste simple el espesor de la pared. Esas son características que uno siempre los tiene en cuenta. Y aquí hay un ejemplo con ecografía, por ejemplo, una lesión quística de contenido anecogénico, llamamos anecogénico porque no tiene ecos, el parénquima hepático está lleno de ecos, esto no tiene ecos, potencia el sonido, o sea, la velocidad del sonido en tejidos blandos es más o menos 1450 metros por segundo y en el líquido esa velocidad es significativamente mayor y por eso nosotros vemos mejor el tejido por detrás del quiste que cuando estamos atravesando el parénquima. A eso le llamamos potenciación del sonido. Las paredes, como les he dicho, en un quiste simple son absolutamente imperceptibles, no vemos septos y no vemos nódulos murales. Esas son las características del quiste por ecografía. Por tomografía es lo mismo, ¿ya? Cuando le ponemos contraste, como el quiste no tiene vasos en su interior, por supuesto, no va a presentar impregnación y en resonancia de acuerdo a la secuencia que empleemos. Esta es una secuencia T1 y por lo tanto el líquido se va a ver hipointenso, gris, como en este caso. Los vasos también se ven grises, esta es la vena cava. Y estas dos estructuras corresponden a quistes que si hacemos una secuencia T2 donde resalta el líquido con hiperintensidad,
claramente vemos el comportamiento líquido de esas lesiones. Por supuesto, tenemos que hacer para la resonancia dos adquisiciones, una adquisición en T1 y posteriormente una nueva adquisición en T2. Cuando le ponemos contraste, al igual que en la tomografía, el quiste no tiene vasos y no capta y por lo tanto se mantiene de baja intensidad. Esto es simplemente para ilustrarles que cuando hacemos varias fases en la adquisición de tomografía o de resonancia magnética, en la fase arterial se va a impregnar parte del parénquima hepático. En la fase portal se impregna mucho el parénquima hepático porque la porta es el principal aportante de sangre al hígado, ¿ya? Pero el quiste sigue sin tomar contraste y en la fase ya de excreción del contraste en la fase más tardía, en la cual solamente el parénquima y no los vasos están impregnados, tampoco se impregna el quiste con contraste. El otro tumor o lesión benigna hepática frecuente es el hemangioma. Se asume que 6% de la población asintomática tiene hemangiomas. Es una lesión bastante frecuente. ¿Y qué características tiene el hemangioma que puede ser representado por los métodos de imagen? Por ecografía, los hemangiomas habitualmente, yo voy a usar siempre las palabras habitualmente, generalmente, porque no es 100%, el 90 y tantos por ciento de los hemangiomas se ven así, redondos, bien definidos y muy ecogénicos, homogéneamente ecogénicos. Pero hay algunas metástasis que también tienen esas características. Por lo tanto, cuando nosotros vemos lesiones focales de esta naturaleza, decimos compatible o probable hemangioma. Y esto debe caracterizarse. ¿Qué quiere decir eso? Debe complementarse con otro método de imagen, como es la resonancia magnética o la tomografía, que utilizan el contraste para poder certificar su naturaleza. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la tomografía, con la resonancia en estas lesiones? Hacemos estudios en varias fases. Hacemos una fase sin contraste inicial, en la cual vamos a ver la lesión hipodensa si es de tomografía o hipointensa si es resonancia en T1. En la fase arterial temprana, ¿qué va a pasar? Se van a ir pintando vasos en la periferia de la lesión. El flujo de estas estructuras es lento. Entonces tenemos que hacer muchas secuencias y vamos viendo cómo esta lesión que no tenía contraste en la pared se va impregnando de a poquito con estos puntitos, o mejor cuando se ve en esta otra que es un poco más grande, como en la periferia se ven esos vasos. Y a medida que pasa el tiempo, ya una adquisición más tardía, porque pueden haber cicatrices o áreas que no capten contraste, a homogeneizarse con el hígado. Es por eso que en los tomógrafos muy antiguos, en los cuales la adquisición es casi en esta fase, se puede perder y no podemos ver la lesión. O sea, para nosotros estaría absolutamente normal. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un hemangioma en el cual se hacen secuencias distintas. Aquí ustedes ven cómo va cambiando la forma a medida que vamos pasando el tiempo hasta casi hacerse imperceptible. Es importante tener este criterio porque, por ejemplo, este paciente tenía un cáncer de esófago. Este es un esófago con paredes muy gruesas, en el que se hace una tomografía o una ecografía, no recuerdo ya, y se encuentra una lesión focal en el lóbulo hepático izquierdo. Por supuesto, si nosotros encontramos un cáncer de esófago y una lesión focal
en hígado pensamos que es una metástasis de esta lesión. Pero si la caracterizamos en forma adecuada, este paciente tenía un hemangioma, no tenía metástasis, sí, por supuesto tenía su cáncer de esófago, pero obviamente el pronóstico es muy distinto si le decimos metástasis o le decimos que eso es un hemangioma y que son dos condiciones distintas. El hemangioma hepático se puede ver por ecografía, ya les he dicho que sí, generalmente son lesiones bien definidas y ecogénicas. El Doppler ayuda, poco ayuda el Doppler. ¿Por qué? Porque como les he mencionado, el flujo es de muy, muy baja velocidad y requiere varios minutos el flujo para llegar hasta el centro de la lesión y obviamente con ecografía no es posible en este momento de la disponibilidad tecnológica que contamos alcanzar a este diagnóstico, ¿ya? Pero hacemos una ecografía, vemos estas características, le hacemos la tomografía, esta es una tomografía en fase arterial temprana, y ya estamos viendo los vasitos en la periferia y en las secuencias más tardías, obviamente esto se va a ir llenando muy de a poquito hasta en algunas ocasiones hacerse absolutamente imperceptible respecto al parénquima vecino. Una condición que es muy grave es el absceso hepático. El absceso hepático puede tener muchos orígenes. Puede ser traumático, puede ser posquirúrgico, puede ser postinfeccioso, postinfecciones intraabdominales, puede ser por secundaria obstrucción de vía biliar o puede ser también secundario a procedimientos quirúrgicos infectados. Habitualmente las localizaciones más frecuentes son el lóbulo hepático derecho, pero obviamente cualquier región del hígado puede ser comprometida. En este caso ustedes ven una multiplicidad de lesiones hipodensas que se ven así los abscesos. Como tienen líquido adentro, un líquido espeso, no van a captar contraste al igual que los quistes. Sin embargo, la clínica del paciente nos va a hacer sospechar de que estos son colecciones líquidas. En este paciente además había esto negro acá que ustedes están viendo y que corresponde a aire en el lumen de la vía biliar, aerobilia, y la aerobilia es una condición no habitual. Entonces hay que pensar en que hay una papilotomía, en que hay una fístula colédoco-duodenal o colédoco-colónica, entonces, y que el origen podría estar por ahí, o que este aire está generado por los mismos gérmenes. Cuando tenemos una colección líquida de localización periférica en el hígado, puede también ser más central, pero es más riesgoso por la presencia de los vasos, pero si está periférica y está al acceso, podemos colocar, como en este caso, un catéter dentro de la colección líquida para permitir su drenaje, hacer tratamiento de ese absceso. Es un procedimiento con anestesia local, no requiere hospitalización y es significativamente menos costoso que una cirugía abierta. La otra lesión focal, que por supuesto no es benigna, son los tumores. Y los tumores del hígado pueden ser primarios o secundarios. Los secundarios son más frecuentes. Secundarios hablamos de metástasis. Los tumores de hígado, cualquiera sea su naturaleza, y en general los tumores en cualquier lugar del organismo, tienen una particularidad que es que generan neovascularización por su crecimiento rápido. Entonces, esos vasos de neoformación son vasos de muy mala calidad y que no aportan suficiente cantidad de sangre a la parte central del tumor que se va necrosando, y obviamente esa es la característica habitual que uno va a buscar cuando se enfrenta con un tumor, ya sea en cerebro, en abdomen, en cualquier lugar, y cómo se manifiesta desde el punto de vista de tomografía computada de resonancia. Habitualmente esta es una tomografía en la cual vemos una lesión redondeada
que es de menor densidad que el parénquima adyacente porque capta menos contraste, y áreas de necrosis central de contornos muy irregulares. Generalmente las lesiones primarias son únicas, a veces son múltiples, pero generalmente son únicas. La caracterización definitiva de esta lesión, por supuesto, al igual que cuando hacemos para un absceso, ya no vamos a poner un catéter, sino vamos a poner una aguja, vamos a sacar un pedacito de la lesión en varias partes que podamos, se las mandamos al patólogo para que él nos diga cuál es la naturaleza histológica de esta lesión. Cuando las lesiones son múltiples, como en este caso, hay que pensar en metástasis. Y metástasis generalmente de adenocarcinoma, hígado, colon, estómago, colon, esófago, etc. La tomografía, esto vamos a aprovechar simplemente como ejemplo, también nos permite valorar otros órganos. En este caso, si bien esta es una lesión benigna, estamos viendo, es un pequeño quiste simple en el riñón, en el polo superior del riñón del lado izquierdo. Obviamente se hace muy difícil si la tomografía, si la lesión es única. En este caso, esta pequeña lesión correspondió a una metástasis de un cáncer de colon. Obviamente se necesita tener equipos de alta resolución para pesquisar lesiones de muy pequeño tamaño. La resonancia magnética de abdomen es una extraordinaria herramienta con alta sensibilidad y mucha más sensibilidad que la tomografía para las lesiones de pequeño tamaño. A veces la especificidad de la lesión, o sea, es muy sensible, o sea, puede ver la lesión, pero saber con certeza absoluta su naturaleza histológica, por supuesto que ninguna de las dos técnicas puede hacerlo. En este caso tenemos múltiples pequeñas lesiones por metástasis hepática. Este es un paciente con una pequeña lesión en tomografía, el mismo paciente en resonancia con múltiples lesiones. Este es otro paciente en el cual estamos viendo también las lesiones en hígado por compromiso secundario. Pero no solamente la tomografía y la resonancia son útiles en patología tumoral. En trauma abdominal es la tomografía, sí, la resonancia no, es tremendamente importante porque puede evaluar al paciente muy rápidamente distintos órganos del paciente. Por ejemplo, este paciente tuvo un accidente de tránsito, tiene una laceración profunda, ustedes ven cómo existe un defecto que está llegando prácticamente hasta el hilio hepático. Hay líquido alrededor del hígado, que por supuesto debe ser un hemoperitoneo. Acá hay otra laceración más superficial, pero además tiene una laceración esplénica. Este paciente, por si le hacemos una ecografía, nos vamos a demorar media hora en hacer la ecografía y vamos a ver la cuarta parte de lo que estamos viendo acá. Por lo tanto, no perdamos el tiempo porque la primera hora es lo más importante en un paciente politraumatizado. Este paciente, días después, se le hace un control. Aquí más claramente ya se ve la gran laceración hepática. Persiste la presencia de líquido en la cavidad abdominal. Controles posteriores muestran esta colección líquida en el área de la laceración, a la cual se puso un catéter y correspondió a bilis, un biloma que se llama. ¿Por qué? Porque al haber esta lesión hay lesión vascular, pero también hay lesión de vía biliar. Entonces se ha acumulado bilis y se colocó un tubo para evitar cirugía y fue satisfactoria en su evolución.
Pero sin embargo, también lo que la tomografía nos permite en una misma sesión es poder ver otros órganos, como en este caso, este es el riñón, y vemos un hematoma subcapsular en este riñón, o esta vena cava inferior con un trombo en su lumen. Normalmente, como hemos visto en exámenes anteriores, esta es la aorta, pónganse, y se pinta homogéneamente. Acá hay un defecto dentro del lumen de esa vena cava, corresponde a un trombo en el lumen de esa cava por inmovilización del paciente o secundaria al mismo trauma, seguramente en las extremidades inferiores, que ha generado una trombosis venosa profunda y posteriormente una migración del trombo hacia territorios más proximales. Por lo tanto, una ventaja importante de la tomografía es la posibilidad de en pocos segundos adquirir imágenes representativas de muchos órganos y descartar o confirmar patología en varias estructuras que muchas veces no eran sospechadas. La otra estructura que tenemos que ver cuando hacemos valoración abdominal es la vía biliar. Indudablemente la ecografía es la primera herramienta para la evaluación de la vía biliar. Nos va a permitir ver calibre, nos va a permitir ver algunas veces la presencia de defectos endoluminales. Cuando hablamos de vesícula y ver cálculos en la vesícula, y esto es muy importante que ustedes sepan, nosotros hablamos de una sensibilidad de la ecografía, considerando un buen operador y una buena máquina, superior al 95%. Nada es 100%. Pero cuando queremos ver vía biliar, esa sensibilidad disminuye drásticamente a no más del 60%, como mucho. Por lo tanto, la ecografía puede pasar por alto muchos cálculos en colédoco. Y eso no es porque el radiólogo que haga el estudio sea malo o sea ciego, sino simplemente porque el método no es el mejor para ver vía biliar. Acá vemos, por ejemplo, el páncreas. Esta es la confluencia esta es la esplénica y la mesentérica que viene para formar la porta. Esta es la cabeza del páncreas y acá se ve el colédoco con un defecto en su interior que corresponde a un cálculo. Aquí hay otra vía biliar. Esta es la porta, la vía biliar un poco dilatada, y a este nivel es una diapositiva muy, muy antigua, de los años 90, muchos de ustedes probablemente estaban ni en colegio, y ahí hay una sombra acústica a planos profundos y que corresponde a un calculito. Hay otras técnicas para valorar vía biliar. Por supuesto, la tomografía no es una herramienta muy adecuada. No permite valorar en forma adecuada la vía biliar y la presencia, o descartar la presencia de cálculo. Con la angiografía endoscópica retrógrada que hacen los gastroenterólogos es un buen procedimiento, pero tiene complicaciones eventuales. Es un procedimiento de moderada invasión. La técnica mejor actualmente disponible para valorar vía biliar es la colangioresonancia. Es un método absolutamente no invasivo y con alta sensibilidad para la detección de defectos endoluminales, como en este caso, esta es la vesícula, la vía biliar dilatada, y en colédoco múltiples defectos que correspondían a cálculos. Y la colangio debería en la mayor parte de los casos reservarse para tratamiento, para colocar, como en este caso, un canastillo y retirar las piedras del lumen de ese colédoco. Nuevamente, aquí se ve
en un corte axial. Esto blanquito corresponde al líquido en el lumen del colédoco. Esto es la que es el páncreas en el segmento intrapancreático del colédoco. Y ahí este defecto hipointenso negativo corresponde a un calculito que se lo ve muy claramente en la colangioresonancia, que además tenía otro pequeño más alto, con dilatación proximal. Y esta es la vesícula, múltiples cálculos de distintos tamaños en el lumen vesicular. Es una extraordinaria herramienta y, como les digo, absolutamente no invasiva, no tiene radiación, o sea que nos ayuda. ¿Cuáles pueden ser las causas de la dilatación de la vía biliar? Pueden ser muchas, pueden ser por ascaris, pueden ser por cálculos, pueden ser por cáncer del hígado, un tumor de Klatskin en la confluencia de los hepáticos, como en este caso. Puede ser porque el colédoco más distal está comprometido por un tumor de la cabeza del páncreas. Y todo ello hace que las distintas herramientas que tengamos nos ayuden a llegar a un diagnóstico más apropiado para permitir un tratamiento adecuado de estos pacientes. No es posible muchas veces saber con certeza el lugar de la obstrucción. En este caso estamos viendo dilatación. Estos puntitos corresponden a vía biliar intrahepática dilatada con un colédoco muy dilatado. Y si vamos bajando, llegamos hasta el páncreas, donde está francamente dilatado por un tumor pancreático. En este caso, no es la vía biliar extrahepática la que está dilatada, sino solamente la intrahepática. Ustedes ven cómo están amputadas las ramas, porque acá, en la confluencia de los hepáticos derecho e izquierdo, hay una lesión tumoral, y esto se llama un tumor de Klatskin, que es muy agresivo y que obviamente es muy difícil de manejar. Habíamos hablado de la vesícula. La vesícula, indudablemente, la ecografía tiene el rol más importante de las técnicas de imagen para la valoración de la vesícula. La resonancia magnética permite ver muy bien la vesícula, pero es tremendamente cara, y con ecografía tenemos, ya les he mencionado, un 95% más de posibilidades de ver lesiones de muy pequeño tamaño, en este caso un pequeño pólipo, un polipito más grande, o la presencia de cálculos múltiples de pequeño tamaño. La ecografía nos permite ver, nos permite caracterizar la pared vesicular en los casos inflamatorios, y como les he mencionado, la tomografía solamente nos va a poder permitir ver los cálculos si estos están calcificados, como en este caso. Si no están calcificados los cálculos, la tomografía no es diagnóstica, y obviamente la ecografía es significativamente más importante. En los procesos inflamatorios y tumorales, ahí sí la tomografía y la resonancia tienen un rol significativo, dando un montón de signos que los vamos a ver la próxima clase. Muy bien, muchachos, tengo un minuto. Si tienen alguna pregunta, por favor. Rapidito antes que se nos corte. Bueno, si no hay preguntas, vamos a el jueves próximo reunirnos nuevamente a la misma hora para continuar con este programa de imágenes en abdomen. Buenas tardes y tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Hasta la siguiente semana.